Pues muchísimas gracias a todos por venir a una nueva sesión del Divajeo. Ahora es un gusto para mí presentar a Cristian Barragán. Él está haciendo su tesis de licenciatura con este Chucho Núñez, que desgraciadamente no nos pudo, no está aquí presencialmente, pero anda por ahí virtual. Entonces, gracias Cristian por aceptar la invitación. Y gracias por Y invitarme. Eh, pues bueno, yo les vengo a presentar un cachito de lo que estoy trabajando en mi tesis, que es, pues bueno, cómo derivar en un espacio métrico. Bueno, antes que definir cada cosa y definir, cómo vamos a derivar en un espacio métrico, nos interesaría saber primero, pues, por qué alguien querría hacer eso, ¿no? ¿Por qué alguien querría derivar en un espacio métrico? Pues bueno, un pequeño recuerdo de geometría riemanniana. Eh, Vamos a tener que para una variedad riemanniana, con su métrica ahí, son equivalentes las dos siguientes. El tensor de Ricci, que el tensor de Ricci sea acotado por abajo por una constante natural K con la métrica, y que se cumpla la desigualdad de Bochner, que es esta de acá, con esos operadores, ¿no? Entonces, se puede rescatar esta desigualdad en un sentido variacional, sin hablar de necesariamente de cosas suaves, pero para eso pues vamos a tener que definir primero qué quiere decir el gradiente, qué quiere decir el laplaciano, ¿no? Y para eso pues bueno, nos va a interesar saber cómo se puede derivar. La forma en que se generaliza esto es lo que da lugar a la definición de los espacios RCD con constante K y infinito. Aquí K, curiosamente, puede ser cualquier número real. Y pues bueno, se rescata de este modo, integrando, o sea, haciéndolo módulo casi todas partes, ¿no? Respecto a alguna medida. Ahorita digo qué quiere decir espacio métrico de medida. Eh, y pues bueno, lo que les comentaba, ¿no? Para que esta cosa tenga sentido, pues hay primero que definir ciertas cosas como qué es el laplaciano. El laplaciano, pues bueno, va a ser algo que cumple integración por partes, donde este tipo producto interior se define de este modo. Y lo que sí vamos a definir en esta plática es justo qué quiere decir esta cosa de acá, ¿no? Va a ser, pues bueno, nuestro tipo de diferencial. Ok, pues bueno, ahora sí ya empezando propiamente el tema. Primero, que es un espacio métrico de medida, es pues simplemente un espacio métrico completo, separable, y que tiene alguna medida que es finita en conjuntos acotados, o sea, como pues R con Lebesgue, ¿no? Luego, otra definición que vamos a usar es la de curvas absolutamente continuas en el espacio métrico. Vamos a decir que una curva es absolutamente continua si pasa esta desigualdad aquí. Quizá ustedes en algunos cursos anteriores vieron otra definición de absolutamente continua, que es como que se puede aproximar una curva con particiones, ¿no? Y se cumple una tipo continuidad respecto a esas particiones. Pues bueno, esta definición variacional es equivalente a esa, solo que esta nos va a rescatar el concepto de derivada en espacio métrico como el mínimo funcional que satisface esta desigualdad. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, eh, bueno, ¿cómo vamos a definir la derivada o la velocidad de una curva? Pues de la forma natural que a uno se le ocurriría, ¿no? Que es simplemente generalizando el concepto de derivada en R. Ok. Eh, y eh, bueno, ese es el concepto. Nos preguntamos ahora, pues, eh, ¿cuáles son las condiciones suficientes para que exista la derivada métrica, ¿no? Para que exista este límite de aquí. Pues bueno, una proposición que no les voy a demostrar en esta exposición porque es muy larga, es de que la condición suficiente para que exista la velocidad métrica es que la curva pues sea absolutamente continua, ¿no? Y más aún, eh, la velocidad métrica va a ser la mínima función
que garantice esta desigualdad en la definición de curva absolutamente continua. Que pues, si uno piensa en el caso real, justo eso va a dar lugar a este resultado de aquí, que es consecuencia del teorema de integración de Lebesgue. Una curva va a ser absolutamente continua en este sentido, que es equivalente al sentido clásico, si solo sí es derivable en casi todo punto con respecto a la medida de Lebesgue. Y pues bueno, o sea, eso más o menos se ve de que esta desigualdad pues va a ser una igualdad, ¿no? Con la derivada. Y por eso es también en ese caso la mínima función que satisface la desigualdad, porque cumple la igualdad. Bien, entonces tenemos eso. Ok, una vez habiendo definido qué es la derivada métrica o la velocidad métrica, pues bueno, vamos a poder definir unas ciertas funciones. Primero la metric speed, velocidad métrica, que se define de este modo, y la energía cinética. El nombre, pues energía cinética, viene ahí de física. Alguna vez me explicaron por qué la norma 2 es la energía cinética, pero no me acuerdo, así que no me pregunten, por favor. Y bueno, otro resultado ahí interesante de esto, pues es que esta es una función de Borel, es algo que vamos a usar en una prueba más adelante, y que esta es una función semicontinua en el espacio de curvas, donde el espacio de curvas, no les dije, es un espacio métrico también completo y separable, si el espacio es completo y separable, ¿no? Con esta distancia, que es pues la distancia uniforme, ¿no? Ok, ¿hasta aquí hay alguna pregunta o vamos todo bien? Va, súper, súper. Bueno, otro recuerdo es pues bueno, cómo se puede definir una nueva medida a partir de un espacio de medida en el dominio, ¿no? Es con el push forward de la medida o el empuje de la medida, que se va a definir simplemente como la preevaluación bajo alguna función de Borel. Eso da lugar a la fórmula de cambio de variable, que pues es una generalización del teorema de cambio de variable. Y pues bueno, eso lo pueden revisar en libros de teoría de la medida, ¿no? ¿No todos lo traen? Ah, bueno, en el CON me parece que viene, en el de Measure Theory. Ok, bueno. Ahora vamos a definir las siguientes funciones. Esto nos va a dar lugar al concepto de plan de prueba, que es como vamos a desarrollar el cálculo de Sobolev. Primero, definimos esta función, que es la función evaluación. Va del espacio de curvas cruza el 0,1 y pues es simplemente evaluar gamma y el tiempo t, pues en gamma t, ¿no? Lo mismo con la función evaluación en t, que pues es simplemente esta misma, pero fijando un t, ¿no? Ok, ahora sí el concepto importante, plan de prueba, ¿no? Plan de prueba, pues va a ser una medida de probabilidad de Borel, pensando pues bueno, este espacio como espacio métrico, en particular espacio de Borel. Va a ser una medida de probabilidad, es decir, la medida de todo el espacio de aquí es 1, y además le vamos a pedir que cumpla las siguientes cosas. Primero, que pues al hacer push forward con la evaluación en t, se satisfaga esta desigualdad con respecto a la medida en el espacio X. Y la segunda es que el promedio de las energías cinéticas en todo tiempo sea siempre finito. Eh, ok, bueno, satisfaciéndose esta desigualdad aquí, uno puede definir, puede considerar, puede construir un conjunto acotado inferiormente, ¿no? Y eso pues, va a garantizar la existencia de una mínima constante para un plan de prueba. Este concepto de plan de prueba, pues bueno, sale de la teoría de transporte óptimo y, bueno, o sea, ¿cuál es la intuición de esto de aquí, en particular del primer punto? Es si uno tiene pues una cierta masa, uno quisiera transportarla en el tiempo, ¿no? Y que esa masa no cambie su peso, ¿no? Sea siempre el mismo en todo tiempo.
Y bueno, realmente no es digamos, lo que se usa en transporte óptimo, pero es como una versión un poco más débil de ese concepto. Tengo una pregunta. ¿Sí? O sea, ahí estás considerando para cada punto de la masa que se está moviendo sobre una trayectoria y entonces estás pensando que al mover sobre las trayectorias de cada punto de la masa, las energías cinéticas de las trayectorias, bueno, la suma, ¿no? Porque es la integral, Ujú. es menor que infinito. ¿Esa es la idea? Sí, o sea, la masa no cambia, por eso se da esta desigualdad, ¿no? Lo de transportar continuamente la masa se entiende como haciendo el push forward, ¿no? Para cada tiempo con la función evaluación. Y esto sucede de aquí para el plan de prueba pi, ¿no? Pensándolo ya fijo, digamos, en el espacio de curvas. Pero entonces el plan de prueba es como el conjunto de trayectorias, o sea, como cada plan de prueba nos es diferentes trayectorias. No, o sea, el plan de prueba es nada más la medida de probabilidad en el espacio de curvas, que satisface que al transportarlo continuamente con la evaluación, esa masa esté controlada por la medida del espacio. Ujú. Ok, ¿Sí, creo. más o menos? Más o menos, sí. Ok, va. Si no, pues ahí me dices y ahorita vemos. Sí, sí, gracias. Sí, por nada. Ok. Ah, bueno, ¿cuál es la motivación ahora de lo que vamos a decir que es un gradiente? Eh, en cálculo, pues, de varias variables en Rn, uno tiene la siguiente desigualdad para funciones de clase C1. Siempre se va a satisfacer o va a ser equivalente esta desigualdad con la integral, siempre que se dé puntualmente la desigualdad para una función, pues de una función continua, ¿no? Nótese aquí que nos está pidiendo cosas de casi todas partes porque estamos trabajando con funciones suaves y funciones, continuas, ¿no? Entonces, pues ahí si pasa para todas partes, pasa para todo punto. Entonces, bueno, esta desigualdad, si queremos definir nuestro gradiente o nuestra derivada en un sentido variacional, es un buen candidato para hacerlo. Solo que, bueno, en particular, el gradiente que nosotros vamos a definir va a ser la mínima función que satisface esta desigualdad. Solo que hay pues un pequeño problema al considerar simplemente esta desigualdad así, que es que pueden existir funciones que sí cumplan esta desigualdad para una sucesión o para una colección de gradientes G, pero que no tenga gradiente mínimo. El ejemplo de lo que les acabo de decir es lo siguiente. Vamos a considerar la función indicadora del punto cero. Y estas funciones de aquí, que epsilon, para cada epsilon vamos a definirla así. Si lo quieren en un dibujo, pues se ve un poco como así, ¿no? Aquí tienes uno, aquí está el punto cero, y estas funciones de aquí, pues son de este modo, valen cero en cero, y se van aproximando cada vez más a la función indicadora, ¿no? Entonces esa sucesión va a converger a nuestra función f. Pero, bueno, va a converger en particular a la función cero, pero va a suceder que la función constante cero o la función indicadora ya no es un gradiente, ¿no? Por esta desigualdad de acá. Si tomas cualquier curva que valga cero, que diga que valga cero en el inicio o en el final, pues eso va a dar uno, porque pues por cómo está definida la función, y eso siempre va a ser mayor o igual que la integral de cero o la integral de cero y un punto, que pues es casi todo punto, la integral es igual que si fuera la integral de cero, ¿no? Entonces, para solucionar eso, lo que hacemos es tomar no solo la primera desigualdad, sino que integrarlo sobre todas las posibles curvas absolutamente continuas y, bueno, respecto a la medida de probabilidad del plan de prueba, ¿no? Que estamos fijando. Bueno, es decir, queremos que ocurra primero esto para casi toda curva y además queremos que ocurra también para todo plan de prueba. Pues bueno, esta es la definición que vamos a tomar. En este sentido,
el gradiente mínimo, ahora sí va a ser la mínima función que satisface la desigualdad. Más adelante, ahorita en las siguientes diapositivas, vamos a ver que esta definición sí es suficientemente buena, es decir, que nos va a dar lugar a esta desigualdad y que también se va a preservar, se va a cumplir la desigualdad puntual para el gradiente mínimo. Ahorita lo vemos. Primero, lo que uno se preguntaría en esta definición, pues es que si esté bien dada, ¿no? Que esto de aquí si sea una función de Borel en el espacio producto de las curvas con el 0,1, tomando la medida producto. Así que vamos a probar eso. Primero, pues bueno, si es una función de Borel, porque esta función de aquí, pues es simplemente la composición de la evaluación y hacer producto con la metric speed, ¿no? Entonces es una función de Borel. Ahora quisiéramos ver que todo esto es siempre finito, ¿no? Es decir, que este producto de aquí es siempre una función integrable. Vamos a hacerlo con la desigualdad de Holder, pero pues bueno, para ver eso, quisiéramos ver que la función g compuesta con la evaluación siempre es una función L2 integrable. Con respecto a la velocidad métrica, eso no nos, siempre es una función en L2, porque lo estamos pidiendo en la definición de plan de prueba. Entonces solo nos resta, para usar la desigualdad de Holder, probar que g compuesto con la evaluación es una función en L2, ¿no? Así que vamos a hacer eso. Para eso pues vamos a usar la fórmula de cambio de variable. Eh, ok, esto de aquí pues es composición con la evaluación y elevar a la segunda, elevar a 2. Y bueno, les regreso a la fórmula. Vamos a tener que este, si aparece aquí la precomposición con t, eso va a ser integrar la función en el espacio al cual se está empujando y hacerlo respecto a al empuje de la medida. Entonces, eh, aplicando esa fórmula, vamos a tener que eso es simplemente la integral ahora en x, haciendo el empuje hacia x con la evaluación en el espacio de curvas cruz, el intervalo 0,1, ¿no? Ok. Y como además la función pi es un plan de prueba, esta desigualdad de aquí se preserva para bueno, se cumple más bien para funciones simples, ¿no? Entonces, por un teorema de aproximación o haciendo aproximación para funciones positivas, notemos que esto es una función positiva, de hecho, pues se cumple también para cualquier función de Borel, ¿no? Entonces, pues ya la hicimos, ¿no? Porque g la estamos pidiendo en un principio función de una función en L2, ¿no? Entonces ya, esto es integrable. Por lo tanto, también esta función de aquí también es integrable, ¿no? Ok, bien. Ahora que ya vimos que la definición sí está bien dada, pues tenemos que probar que en efecto sí existe el gradiente superior mínimo, ¿no? Es decir, la mínima función g que satisfaga esta desigualdad. Vamos a probarlo. Ok. Primero, pues bueno, la afirmación que nos va a dar lugar a la existencia del gradiente mínimo es que el conjunto de todos los gradientes para una función fija que cumpla la definición esta es un conjunto cerrado en L2 y además convexo. Eh, bueno, primero la convexidad. Si tomamos dos gradientes superiores débiles, como se cumple esta desigualdad, pues bueno, podemos multiplicar con lambda en el 0,1, y lo mismo para G2, ¿no? Pero multiplicando por 1 menos lambda. Entonces esas desigualdades son ciertas, también justamente porque esta función es integrable. Entonces, pues ya, nada más sumando estas dos desigualdades, vamos a tener esta última de aquí abajo. Aquí, pues estas dos se cancela el lambda, y aquí, pues podemos meter todo, ¿no? Y sumar y todo. Entonces, pues ya está, ¿no? Esto es justamente la definición
de que toda esta cosa de acá sea un gradiente superior débil. Ok, entonces el conjunto es convexo. Ahora, para la cerradez, una cosa que no les dije es que esta desigualdad de aquí garantiza la continuidad de esta función, ¿no? A cada función g, bueno, a cada gradiente superior, lo mandamos a esta integral. Eso va a ser una función continua, ¿no? Porque aquí está esta función y aquí aparece la norma de g, ¿no? Es una función acotada, ¿no? Particular es continua. Y además es lineal, ¿no? Por la linealidad de la integral. Ok, vamos sobre eso. Vamos a tomar una sucesión de gradientes superiores débiles y vamos a ver que eso converge a un gradiente superior, ¿no? Como son gradientes superiores débiles, se cumple esta desigualdad y por la monotonía de los límites, como esta función evaluándola en g es continua, entonces podemos tomar límite, ¿no? Y el límite va a ser justo también un gradiente superior débil, ¿no? Ok, entonces hemos probado que el conjunto de gradientes superiores débiles es un conjunto cerrado y convexo, y como L2 es un espacio de Hilbert, como consecuencia del teorema de la proyección de Hilbert, va a existir un elemento en ese conjunto con norma L2 mínima. Ok, entonces, por lo tanto, es una buena definición porque existe el gradiente superior mínimo o de norma mínima. Ahora vamos a ver que podemos rescatar la definición original que les había presentado y además que para el gradiente superior mínimo también se cumple la desigualdad puntual. Ah, bueno, otra cosa aquí padre es que vamos a definir el espacio W12X, que bueno, les recordará la definición del espacio de Sobolev, como el conjunto de las funciones que están en la clase de Sobolev, donde la clase de Sobolev son las funciones que satisfacen esta desigualdad. Intersección, las funciones integrables con norma 2, ¿no? Y para ese conjunto vamos a definir esta norma de aquí, que es pues muy parecida a la norma de los espacios de Sobolev en Rn, ¿no? Eso va a ser un espacio de Banach, además. Y pues bueno, para probar eso, en realidad es un poco más largo, así que no lo voy a probar en esta exposición. Pero pues bueno, luego les paso la cuenta. No, no es necesariamente Hilbert. Para que sea Hilbert, eh, la norma, que diga la distancia del espacio X, debe ser debe venir de un producto interior. Si le ponemos, por ejemplo, la norma infinito al espacio X, ya chafea la igualdad del paralelogramo, y pues ya no es Hilbert. Va. Bueno, ahora un resultado que vamos a usar más adelante es en relación con estas funciones de aquí, que son pues la restricción. Esta función lo que quiere decir es, si tienes cualquier curva y cualesquiera puntos t y s, siempre puedes definir una nueva función simplemente restringiéndola, ¿no? Para cada curva siempre vas a poder restringirla y obtener una nueva curva, ¿no? Que es el cachito al cual lo estás restringiendo. Esa función, bueno, es continua en el espacio de curvas, no lo vamos a ver, pero es un detalle bonito. Y el otro lema es que los siguientes planes, las siguientes medidas de probabilidad son planes de prueba. Primero, restringirla a algún subconjunto de medida positiva del espacio de curvas y luego normalizarlo para que sea medida de probabilidad. Eso es un plan de prueba. Y también hacer push forward con esta función restricción. Otra vez es un plan de prueba en X. Eso está bien definido porque es una función de las curvas en las curvas. Ok, ahora sí, lo que les dije. Si tomamos una curva en la clase de Sobolev, es decir, que cumpla la desigualdad de la definición, entonces se va a poder rescatar la desigualdad original de que se cumplía en Rn, ¿no? Hay que probarlo.
Pero antes de eso, aquí un detalle importante, creo yo, es porque, bueno, ya vimos que esta definición así solita no es suficientemente buena porque no incluye un conjunto más pequeño, una clase más pequeña de curvas, ¿no? Entonces, cuando uno ve esta desigualdad, si uno quisiera definirlo así, pues estaría tentado nada más ahí meterle una integral, ¿no? Usar monotonía de la integral para llegar a la otra y decir que son equivalentes. Pero bueno, eso no se va a poder porque no sabemos si esta función, tal que a cada g le asigna esta integral de g, no sabemos si es una función de Borel. Eso se va a garantizar por si f está en la clase de Sobolev. Porque si f está en la clase de Sobolev, ya vimos que esta es una función de Borel, integrable y todo esto. Entonces, es decir, o sea, esta función es una función bien dada, ¿no? En el espacio producto. Entonces, por el teorema de Fubini, las funciones rebanadas, que es con una sola integral, son funciones de Borel, ¿no? Y además integrables. Pero eso lo sabemos solo porque f está en la clase de Sobolev y cumple esta definición. Al revés, no es cierto, ¿no? O sea, no podemos simplemente integrar en esta desigualdad, porque no tenemos garantizada que sea una función de Borel. ¿Sí está claro ese punto, más o menos? Ok, va. Entonces vamos a probar esto. Va, ¿cómo va la prueba? Pues es por contradicción. Vamos a suponer que no es cierto. Es decir, aquí queremos probar que es para todo plan de prueba, para todos t y s con t menor que s en 0, 1, y para toda curva. Entonces vamos a decir que existen un plan de prueba del espacio de curvas, un subconjunto del espacio de curvas con medida positiva, con ese plan de prueba, y puntos t y s con t menor que s, tales que pasa lo contrario. Aquí, como la función f sí está en la clase de Sobolev y g sí es un gradiente superior débil, aquí sí podemos integrar respecto a las curvas. Por eso hacía el comentario hace rato. Y ahora, como la definición de la clase de Sobolev es para todo plan de prueba, y como vimos en un lema previo, que la restricción push forward con el plan de prueba que estamos fijando es otra vez un plan de prueba, entonces se va a satisfacer la desigualdad para ese plan de prueba que estamos definiendo. ¿Sí? Eh, la primera igualdad aquí en esta cuenta es resultado, una consecuencia de la fórmula de cambio de variable nada más, ¿no? Luego esta desigualdad es porque f está en la clase de Sobolev y pi tilde es un plan de prueba. Y otra vez usamos aquí en la última igualdad la fórmula de cambio de variable. Aquí nada más la única cosa que estoy obviando es que, bueno, sigma es la restricción de S en T compuesta con gamma. Y lo que estoy obviando es que esta composición es otra vez una curva absolutamente continua. Esto se puede verificar nada más haciendo la cuenta, ¿no? Con la definición, eso se los dejo de tarea. Y también otra cosa ahí bonita es de la definición de velocidad métrica y que se usa en esta curva especial de aquí, es que la velocidad métrica en t, bueno, en tau, de esta función sigma va a ser s menos t por la velocidad métrica en t compuesta en la restricción. Ahí. Sí, es decir, se cumple la regla de la cadena. Y en general, si ustedes tienen cualquier función diferenciable una vez, siempre se va a cumplir la regla de la cadena para la velocidad métrica. La prueba es copiando y pegando la prueba de Spivak para la regla de la cadena. Es la misma. Ok. Entonces, bueno, regresando aquí, tenemos esta desigualdad aquí, y pues es una contradicción, ¿no? Con lo que teníamos, con lo que llegamos suponiendo que no es cierto lo que queremos probar. Por lo tanto, sí ocurre esta desigualdad y sí es cierto esta afirmación. Ok, bien. Ahora,
Eh, bueno, eh, respecto a la definición de clase de Sobolev, otra cosa que a uno se le podría ocurrir es definir la derivada de forma un poco análoga a como se hace en geometría diferencial, ¿no? O en geometría riemanniana, que es precomponiendo con curvas que sí son suaves y luego derivando eso porque va a ser una función de R en R. Pues bueno, sí va a ocurrir eso y nuestra definición de gradiente superior va a ser equivalente o consistente con esa otra intuición de cómo definir la derivada de un espacio métrico. Es decir, son equivalentes estar en la clase de Sobolev y ser un gradiente débil a que se cumpla esta desigualdad, ¿no? Que es como una tipo regla de la cadena con respecto a g y a la velocidad métrica. Eso tampoco lo pruebo porque, pues bueno, es muy largo, es muy técnico. Lo que sí es, bueno, lo que sí voy a usar, lo que sí voy a probar, son estas dos proposiciones. Primera, es que si tienes dos gradientes superiores débiles, entonces el mínimo de esas dos funciones es otra vez un gradiente débil. Y como consecuencia de eso, es lo que les había dicho en un principio, que el gradiente mínimo superior es el mínimo en un sentido puntual, ¿no? M casi todas partes, ¿no? Bien, vamos a ver ambas pruebas. La primera, si G1 y G2 son gradientes superiores, por la caracterización que les enuncié aquí, se cumple esta desigualdad para ambos, ¿no? Para toda gamma t en el espacio producto de las curvas y el 0,1. Por lo tanto, pues para la función mínimo, igual se satisface la misma desigualdad, ¿no? Puntualmente. Y pues bueno, eh, satisface la desigualdad y además esta composición siempre está en la clase de Sobolev, que digan el espacio de Sobolev original clásico, ¿no? En R, eso no se los mencioné. Este, va a ser equivalente que exista el gradiente superior a que la composición esté en el espacio clásico de Sobolev. Entonces, pues bueno, concluimos que esta función es un gradiente superior y vamos a usarlo para probar el corolario. Eh, ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, por contradicción suponemos que no es cierto, es decir, que existe un conjunto de medida cero donde ocurre lo contrario para algún gradiente superior débil. Entonces, el mínimo de estas dos funciones va a ser menor estricto en ese conjunto que el gradiente superior mínimo, ¿no? Y por la monotonía estricta de la integral de Lebesgue, se va a satisfacer esta desigualdad con las normas, ¿no? Por lo tanto, y como además por la proposición anterior, el mínimo de estas funciones es un gradiente superior débil, vamos a llegar que el gradiente superior débil mínimo no es mínimo, ¿no? Y eso es una contradicción. Por lo tanto, sí ocurre la desigualdad puntual con el gradiente mínimo. Bien. Bueno, aquí otra cosa que no voy a probarles son pues las reglas de cálculo para esa definición de gradiente superior. En particular son pues muy importantes las últimas dos, que es la regla de la cadena para funciones Lipschitz y la regla de Leibniz débil, digamos, ¿no? Aquí pedimos que f y g estén en L infinito, nada más para que esto sea integrable. Perdón, tengo otra duda. Sí, Ahí en tu notación que usas como el wedge, es la cuñita. O ajá, sea, sí. ahí te refieres que vas seleccionando para cada punto, o sea, vas construyendo una nueva función, o sea, no me queda claro si vas como construyendo una función a partir de las otras dos que selecciona el mínimo o... Sí es el mínimo. A ver, lo escribo por aquí tal vez. Vale. Mínimo de g. Se toma puntualmente, pues, ¿no? Digamos. Ah, ajá. Sí. Entonces sí es como una nueva construcción, ¿no? O sea, no es Sí. exactamente ni una ni la otra. Sí, no, no es exactamente ni una ni la otra, es nueva. Es. Ahí se ve, no sé. Es más, no, no, pero sí creo que ya con lo que hablamos ya queda más o menos. Ah, ok, súper. Perfecto. Ya sale el espejo, aquí está. Ah, ok. Muy bien, va, sale. Entonces, sigo aquí. Ajá, entonces, la regla de Leibniz, ¿no?
La prueba de la regla de Leibniz es en realidad sencilla porque se cumple la regla de Leibniz en Sobolev local, ¿no? Entonces, pues de ahí sale esto y nada más tomamos la desigualdad de la caracterización de los gradientes superiores y ya esto sale inmediatamente. Luego, aquí otra cosa a destacar es esta propiedad primera que se llama propiedad de localidad. Esto se usa, pues bueno, más adelante y con cosas que no vamos a ver aquí para definir este operador, la diferencial, porque esto va a ser como el gradiente tomado, pero para toda una clase de funciones, ¿no? Tales que los gradientes son iguales. Pero bueno, eso no es para esta plática. Y bueno, ya por último, lo que les quería aquí mencionar nada más es que si tomamos Rn como nuestro espacio métrico, que es un espacio métrico de medida con la medida de Lebesgue, porque pues las bolas son conjuntos acotados, ¿no? Que diga, son conjuntos de medida finita. Si tomamos ese espacio, pues, entonces las funciones en la clase de Sobolev, intersección con L2, es decir, el espacio de Sobolev en el espacio métrico, no va a ser otro que el espacio de Sobolev clásico. Y además, el gradiente superior mínimo no va a ser otra cosa que la norma en Rn del gradiente de las derivadas débiles de la función f. Y pues ya eso no se los pruebo porque igual es como muy largo, muy técnico. Hay que definir otros espacios que son la clase de Sobolev local y unas cosas raras. Entonces, pues no lo pruebo en esta plática. Eh, bueno, eso concluiría la demostración, la exposición. Y, Tiempo para preguntas, porque aquí somos bien preguntores y más con software, ahí te vamos. híjole. Primero, pues, ya acabaste, ¿verdad? Sí, ya. Ah, bueno, muchas Primero, pues, gracias. un aplauso para Cristo. Y de hecho, hay aplausos virtuales acá, pero ahora tú no los puedes ver. Sí, sí. Pero tienes los presenciales que son más bonitos. Entonces, primero vamos hay suficiente tiempo para preguntas. Preguntas aquí del público, ya sé que Robo lo va a preguntar, entonces, Antes, no, preguntas aquí del público y preguntas acá de la audiencia. Primero de la audiencia virtual, primero déjenme ir haciendo una presencial, una virtual, presencial, virtual, ¿va? Entonces, presencial, Jonathan. Pues muchas gracias por la plática. No entendí muy bien qué es un plan de prueba. No sé Claro. si podrías decir en el contexto clásico o en el contexto riemanniano, ¿qué sería un plan de prueba? Vale. Misma. A ver, Ah, mira, ya. a ver, a lo mejor un ejemplo disiparía las dudas. O sea, en el contexto riemanniano no lo he pensado tanto. ¿Cómo? Sí, Si sí, Chucho sí. es No, ¿cómo? Sí, sí, sí. Che, Chucho. Pero a ver, ok, voy a dar un ejemplo de un plan de prueba, ¿no? En un espacio métrico arbitrario. En RN. En Rn. Bueno, sí. RN. Sí. Ok, vamos a tomar una medida de probabilidad. Yo no puedo responder porque vengo manejando, perdón. Nada más te estoy acusando aquí, Chucho. Una medida de probabilidad que cumpla que exista alguna constante, tal que mu sea menor o igual que esa constante por la medida de Dirac. ¿No? Ahora, teniendo esto, vamos a considerar unas funciones. A cada punto x en Rn, vamos a asignarle una determinada curva, que son pues la función o la curva constante x, ¿no? Es decir, la curva que a todo punto lo manda a x, ¿no? Entonces, pues bueno, la siguiente medida de probabilidad, esta función digamos que es t eh, push forward esta m,
va a ser una medida de probabilidad. Entonces, si tomas Rn con su métrica, o sea, si tomas Rn con su métrica usual, Sí, pues ya tendrías la medida de Lebesgue. Entonces, lo que estás obteniendo, un plan de prueba, es, uno puede decirlo que es ponerle otra métrica de tal manera que te controle que te satisfaga esa desigualdad. sí es, digamos, hacerlas en un sentido absolutamente continuas, ¿no? Que lo que tú midas en tu espacio de curvas, se pueda controlar con la medida del espacio en X. Y eso no está relacionado como con el perfil isoperimétrico, no sé si lo hayan visto o algo así. No, no lo he visto. Ok, bueno. Hay otro tipo de plan de prueba que, bueno, sí se aplica en el contexto riemanniano, que es considerando un flujo y haciendo push forward con ese flujo para obtener un plan de prueba. Pero bueno, no quisiera. Sí, 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 sí. Pero no quisiera ahorita enunciar ahorita eso. Ahora, sí, vamos con una duda virtual. A ver, ¿alguien tiene dudas virtuales? Yo tengo, pero ya hablé mucho. Entonces alguien ¿Ya? más. Bueno, entonces, ¿alguien aquí de la audiencia? ¿Tú? Yo tengo, o sea, hasta donde yo entiendo, el Sobolev clásico se utiliza para, a futuro, después de que lo defines, para resolver ecuaciones diferenciales. Sí. Entonces, mi pregunta es, bueno, aquí estamos hablando de espacios métricos de medida y pues se define un análogo a Sobolev y quería saber si a posteriori, no sé si así se diga, puedes plantear ecuaciones similares y también darles solución con esta teoría. Sí se puede. O sea, la formulación de las ecuaciones diferenciales parciales, las clásicas, la de calor, la de bueno, las otras, la de Laplace, Sí, esta es para. son, la formulación es igual, nada más que tomando la integral en el espacio métrico de medida. ¿Verdad? Pero bueno, para definir esas ecuaciones, pues uno tendría que decir quiénes son los operadores, laplaciano y gradiente, ¿no? Y bueno, se sale un poco de esta plática, porque es más complicado definirlos. De hecho, nada más aquí para contestarte también, cuando haces formulación débil, pues te olvidas del laplaciano, nada más te quedas con el gradiente. Entonces ahí lo que dijo Cristian es, tengo gradientes. Entonces la formulación variacional la vas a tener. Pero ahora viene la pregunta de los 64 millones. ¿Para qué quieres resolver ecuaciones ahí? Sí, claro. Eh, Pues ¿Para qué sí, uno ¿no? querría resolver ecuaciones ahí? Pues Ajá, bueno, por esta cosa de los espacios RCD, hay ciertos problemas, en geometría riemanniana ajá. que se pueden resolver en espacios métricos de medida. Pero eso usas la métrica usas la variedad diferenciable, pero ¿hay algún espacio interesante que para resolver algo, digamos, en la variedad, tengas que pasar por estos espacios? Los espacios de Alexandrov. Ese está bonito. Sí. Entonces ahí, pues diles tantito de los Alexandrov para qué sirven. Ese está bonito, ahorita les voy a decir. Ok. No quisiera entrar mucho en detalles. Eh, Eh, Piénsenlo como que son muchas cosas, pero son límites de variedades, Sí, en algún límites. sentido. Entonces, si tienen la ecuación en la variedad, pueden dar como que la ecuación en el límite. Sí, pensando en esta cosa como de Está transportar bonito. masas y espacios. Si uno tiene, por ejemplo, esferas y así, y uno va como que ponchándolas, va obteniendo unos ciertos conjuntos que ya no son suaves, ¿no? Hasta que uno obtiene eventualmente algún tipo como de prisma. Ujú. Pues ahí es donde surge la Juan necesidad. Carlos, aléjanos. Ay, perdón. Perdóname. Ahí voy. ¿A qué? ¿Qué agresividad, Andrés? Si eras tú, ¿verdad, Andrés? Sí, siempre. Siempre. Ay, Andrés. Ahora ya los alejé demasiado. Ahí está. Perdón, es que estaba viendo también. Ya. Ok. Pues bueno, si uno hace ciertas operaciones en una variedad riemanniana como una esfera, puede llegar eventualmente a espacios que ya no son suaves, ¿no? Porque uno ya no puede definir el plano tangente en estos picos. Entonces, esto sí va a ser con algún tipo de medida, una medida, un espacio métrico de medida. Y ya se pueden resolver ahí problemas que surgen digamos, originalmente en variedades,
pero que ahora se van a poder resolver para el caso ya no suave, ¿no? La prueba del teorema ¿cómo se llama? La conjetura de Poincaré terminó usando análisis, o sea, resolver ecuaciones en esas cosas feas. Entonces, tiene aplicaciones bastante interesantes todo esto. ¿Alguna otra duda? Yo. Ahora eh, sí, vas, ya. Órale. o sea, todo esto es un poco el problema de tener como un gradiente, ¿no? En esos espacios. O sea, Exacto. las funciones esas G simulan la norma del gradiente, si no me equivoco. Las G mayúsculas. Sí, sí, sí. Ajá. Bueno, son justo pues las funciones, ¿dónde está? A ver. Eh, como en este caso en Rn, ¿no? Ajá. Las Sí, funciones que acotan al gradiente y el gradiente pues va a ser justo la mínima función, ¿no? Que, la mínima. Ajá. O sea, como que eso, ¿no? O sea, como que tratan de simular esa parte, pero digamos, se puede hacer cálculos explícitos para, o sea, para algún ejemplo, ¿no? Digamos, o sea, que no solo todo quede como en la teoría, así de si existe y si eso, sino, o sea, yo creo que una de las cosas interesantes es si se Que se pueden ponga a hacer hacerlo en cálculos variedades, reales. ¿no, Omar? Sí, no, o sea, el Sí. símil en variedades más o menos es claro porque pues es el gradiente, ¿no? Si tienes definido el gradiente. Y de hecho, pues es más o menos creo la forma en que van generando esta teoría, ¿no? O sea, van pensándolo en Rn, en R2, en variedades y lo van tratando de abstraer pensando que es lo que no tienen. Pero la pregunta es, ¿se puede hacer algún cálculo o solo queda todo como flotando en la existencia y que cumplan? O sea, porque No, sí existen los cálculos. sí, aunque Sí. bueno, Y se los vamos a pedir para su ya, tesis, ¿no? sí. Hay Bueno, que ya los pedir. cálculos ya vienen en la otra parte de la tesis Ah, porque bueno, está bien. con estos operadores Ah, ok. ya no es tanto con este gradiente superior, sino con esta cosa que va a ser la diferencial. Pues sí existen, Omar. Sí hay. sí, sí, porque si no, pues no hay ningún ejemplo, ¿no? Interesante, al menos que No, se... hay un montón, pero pues sí, aquí, mira, pobrecito Cristian Para, sufrió hasta con el DRN. Sí, sí. para allá Con el vamos. DRN se sufre, entonces, sí. Es muy abstracto, pero sí se aterriza. Vale, pues eso era. Va. ¿Alguna otra duda presencial, Rómulo? En principio, bastante bonita tu charla, como que en cierta forma se conecta con la charla de ayer. Ajá, ajá. Bueno, digamos, como Juan Carlos dijo, el problema de 64 millones, yo diría 64 millones más uno con lo que voy a hacer. Pero claro, si nosotros podríamos hacer cálculo de variaciones, en este caso, todas las herramientas son dadas para el laplaciano clásico llevado en ese lenguaje métrico, ¿no? Entonces, aparentemente, digamos, no sé si has visto o algo así para el P laplaciano, que es un operador no lineal, si podríamos hacer un análogo, ya no SG en L2, sino en LP para P mayores que 2. Y finalmente, por en cuanto solo eso, porque dices que después has hecho unas cuentas allá con DDF, ¿no? No, eso ya será probablemente Sí, es el que próximo semestre de tu seminario. hay que otra cosa que es el módulo emergente, pero pues bueno. Y lo de las P's, sí se puede. ¿A dónde lo dejé? A ver. Bueno, en esta definición, ¿no? Es con funciones en L2. La única cosa ahí, por ejemplo, en estas pruebas que le presenté, para garantizar la existencia del gradiente de norma mínima, ya no se usaría el teorema de la proyección de Hilbert, pero sí se usaría el teorema de Banach-Alaoui para garantizar la existencia de ese gradiente. Entonces todo se puede generalizar, digamos, al caso B. Creo que tiene que ser menor que infinito, estricto, para poder usar Banach-Alaoui, usando propiedades de topologías débiles. O sea, este caso, digamos, del 2 es importante por un concepto que va en relación a una pregunta por ahí que salió, que si era el espacio de Hilbert, ¿no? Esa es justo la que me da miedo, porque Ajá, ¿cómo voy a usar mis métodos variacionales sí. usuales si Eh, no puedo usar Lax-Milgram y cosas hay así? otro concepto que es como parecido a ese, al de Hilbert, que es infinitesimalmente Ah, hilbertiano.
y para eso pedimos que esté en norma 2. Es como, bueno, una de las cosas que dan a esa definición es la desigualdad, bueno, la Con igualdad carga. del, ajá, pero para las funciones estas de acá. Sí. Bueno, ahorita sí vamos a dejar hasta aquí las preguntas porque ya no tardan en desalojarnos, pero alguna preguntita rápida, 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 así de 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Si no, pues nuevamente agradezcamos a Cristian. Muy buena charla, Cristian. Y y aprovecho para hacer el anuncio que en 15 días tenemos otra plática de Julio, que ahí anda sentado. Mira, vamos a enfocarlo ahí. Ahí anda, vamos a ver, no se ve, por ahí anda. Entonces, Julio nos va a hablar también de su trabajo de tesis, que es sobre valores propios del laplaciano con simetrías. Entonces, pues los esperamos en 15 días. También va a ser híbrido. Bueno, pues agradezco a todos, presencial, virtual, por haber estado y nos vemos entonces en 15 días.